Muy bien, estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar justamente de los huesos que se encuentran formando el viscerocráneo, que ocupan el segmento anteroinferior de la cabeza. Justo estamos hablando de cara en general. Estos huesos, a su vez, van a constituir una serie de cavidades, ya sea pares e impares, que van a alojar a las vísceras. Generalmente son los órganos de los sentidos, y de ahí resumimos como los huesos del viscerocráneo. En estas dos imágenes que estamos observando, justamente vemos la cara y parte del cráneo, fíjense, vista anterior, que tiene un aspecto cuadrangular alargado en sentido vertical. En la segunda imagen verificamos a los huesos de la cabeza, fíjense, tanto en su segmento posterior, que es el cráneo, en un segmento anteroinferior, que es la cara, haciendo más o menos una forma de un óvalo que es bastante ancho en su parte posterior y estrecho en su parte anterior. Justamente estos huesos que se van a articular del viscerocráneo lo hacen a través de las suturas, que son articulaciones fibrosas bastante fuertes, bastante firmes. Lo van a hacer justamente a la zona anterior del exocráneo, es decir, a la porción órbito-nasal del cráneo. Y lo van a hacer a través de tres pares de pilares que justamente vamos a ir mostrando, y estos son los pilares mediales y medianas, que justamente están formados por esta articulación de los huesos propios de la nariz, el borde superior, el vértice de apófisis frontal del maxilar superior, que lo van a hacer a la escotadura nasal del hueso frontal, y en su parte posterior incluso encontramos al hueso lagrimal, su borde superior. En su parte lateral tenemos a los pilares laterales, que están representados justamente por el ángulo superior de estos huesos malares, que lo van a hacer justamente formando esta articulación firme resistente con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal, mientras que en la parte posterior tenemos a la ala mayor del esfenoides. El tercer pilar, que lo va a fijar a la base del cráneo, corresponde al pilar posterior o pilar horizontal, que está representado por el ángulo posterior también del hueso cigomático, que se articula con este vértice de apófisis cigomática del hueso temporal. Esto en cuanto a lo que constituye el macizo facial como tal, mientras que la mandíbula inferior también va a formar un cuarto pilar, pero esto es un pilar bastante móvil por el hecho de que la articulación temporomandibular es la única a nivel de la cabeza que tiene una articulación bastante movimiento, es una articulación sinovial que seguramente será motivo también de una charla, de una explicación de la articulación temporomandibular. Y de tal modo, cuando nosotros vamos a ir retirando, fíjense, el cráneo, nos vamos a quedar con estas dos figuras geométricas, vista anterior, de aspecto cuadrangular, vista lateral, también de aspecto cuadrangular, su base superior y vértice inferior como tal. Y en esta imagen donde nosotros mostramos, fíjense, ya retirada el macizo facial y la mandíbula, solamente quedan los huesos del neurocráneo constituyendo esta gran cavidad de importancia. Y en la otra imagen las tenemos justamente los huesos del viscerocráneo constituyendo lo que corresponde al macizo facial y la mandíbula inferior como tal. Una vez tomando en cuenta esta figura geométrica, la cara en general ha de presentar una cara superior, justamente que nosotros vamos a ir mostrando. Fíjense, esta es la cara superior del esqueleto facial, que tiene un aspecto más o menos cuadrangular,
que está delimitado, por supuesto, por líneas que nosotros vamos a ir trazando, fíjense. La primera, desde el borde superior de los huesos propios de la nariz, vértice de apófisis ascendente del maxilar, e incluso el borde superior del hueso lagrimal, la cresta lagrimal anterior. Posteriormente tenemos al borde orbitario hasta llegar al ángulo superior que ofrece nuestro hueso cigomático. Este corresponde al límite anterior. A los lados vamos a trazar dos líneas imaginarias paralelas que se dirigen justamente desde este ángulo superior hasta el punto medio de los cóndilos, es decir, a la articulación temporomandibular. Justamente ese trayecto va a atravesar lo que corresponde a la apófisis coronoides, la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea, hasta llegar al cóndilo de la mandíbula. Y de esa manera, imaginariamente, también vamos a trazar otra línea que es posterior de cóndilo a cóndilo. Y de esa manera tenemos una cara superior o postero-superior, para muchos como base del esqueleto facial, bastante irregular y además bastante articulada de manera firme a través de esos tres pilares que hace rato hemos mencionado. Una vez retirado lo que corresponde al cráneo, en la línea media lo que vamos a encontrar justamente la lámina perpendicular del hueso etmoides, la lámina cribosa del mismo hueso etmoides. Este es muy importante porque su cara inferior es la que constituye el techo de las fosas nasales, mientras que la cara superior formará parte de lo que es la fosa anterior de la base del cráneo. Y de paso vamos a ver que en la parte más posterior, en la línea media, encontramos al borde superior de este hueso vomer. La misma se articula con la cara inferior, la cresta del hueso esfenoides, y de esa manera constituyen y formarán juntamente con la lámina perpendicular el tabique de las fosas nasales. Pero el hueso etmoides, a través de sus masas laterales, aún todavía participa constituyendo parte de la cavidad orbitaria, y sobre la cara superior formará parte de lo que es la cavidad craneana, y la cara medial de las masas laterales formará parte de la pared lateral de las fosas nasales. Otro dato importante en este hueso etmoides, en su masa lateral, en su cara superior, hay una serie de celdas, que son semiceldas, que cuando se articulan con la escotadura frontal van a formar las celdas etmoidales superiores. Un poco ya lateral encontramos justamente a la lámina papirácea, que no es nada más la cara lateral de la masa lateral del etmoides, que juntamente con el hueso lagrimal constituirán la pared interna de la cavidad orbitaria. Un poco por detrás de la misma vamos a encontrar a las dos apófisis que ofrece la lámina vertical del hueso palatino, apófisis orbitaria, que se va a articular con el cuerpo del maxilar superior, y una apófisis esfenoidal justamente que se va a articular con la cara inferior del hueso esfenoides. A los lados podemos evidenciar ya el piso, el suelo de la órbita, que es excavado en todos los sentidos, bastante ancho en la parte anterior y se va estrechando en la parte posterior para delimitar la hendidura orbitaria inferior. Lo que llama la atención justamente donde está la cresta lagrimal, justamente el cuerpo de este hueso maxilar, se encuentra este orificio seguido de un conducto que se llama el conducto lacrimonasal, donde estará ubicado la vía lacrimonasal. Y finalmente, en la parte media de este piso de la órbita encontramos el inicio de este conducto, el conducto infraorbital. Más lateralmente ya nos vamos a encontrar con la cara posteromedial de este hueso cigomático, que juntamente con la ala mayor del esfenoides formarán la pared lateral de la órbita. Por lo tanto, esta cara superior o la cara postero superior constituye formando
parte de la órbita, parte de las fosas nasales, incluso va a limitar lo que corresponde a la fosa cigomática o infratemporal. El hueso palatino más apopterigoides incluso formarán parte de la fosa pterigomaxilar. Por lo tanto, es bastante irregular, bastante accidentada esta cara superior de este macizo facial como tal. Acá nosotros vemos una vista superolateral. Fíjense cómo está acá la lámina perpendicular. Acá están las masas laterales, la lámina papirácea, el conducto o el orificio del conducto lacrimonasal, fíjense. Y aquí están las dos apófisis que le va a ofrecer justamente el hueso palatino, y estos se van a articular con los huesos que nosotros hemos mencionado. La otra cara que ofrece el macizo facial y el esqueleto de la cara en general es esta cara anterior, que está limitado por una línea bastante irregular en la parte superior, como ustedes pueden evidenciar, por el reborde orbitario, por la escotadura nasal del hueso frontal por arriba. Y a los lados vamos a ver que dos líneas oblicuas que convergen sobre sí misma, sobre lo que es la eminencia mentoniana. Y de esa manera hace ver una figura geométrica triangular a la cara anterior del esqueleto facial. ¿Qué detalles anatómicos vamos a ir encontrando en esta cara anterior? Partiendo desde la línea media, justamente vamos a encontrar a la articulación de los dos huesos propios de la nariz. Nos encontramos con el tabique de las fosas nasales en su parte más anterior. Posteriormente nos ubicamos con la espina nasal anterior, fíjense. Tenemos a la sínfisis que van a formar, o la articulación que van a formar a las apófisis palatinas y las apófisis alveolares del maxilar superior, el espacio interdentario superior, el espacio interdentario inferior. Luego encontramos a la eminencia mentoniana en el punto central. A los lados, en primera instancia, vamos a ver a la cara anterior de los huesos propios de la nariz. Luego encontramos, fíjense, a los orificios anteriores que tienen las fosas nasales, y más lateralmente nos vamos a encontrar con el cuerpo del maxilar superior. Y a partir de ahí emergen sus prolongaciones que se conocen como las apófisis. Acá tienen apófisis ascendente o apófisis frontal. Hacia afuera vamos a encontrar apófisis piramidal, que se va a articular justamente con el hueso malar. Hacia adentro vamos a ver a la apófisis palatina, que incluso en su segmento anterior constituye y forma esta espina nasal anterior, que es un punto craniométrico que nosotros habíamos aprendido. Y hacia abajo encontramos apófisis alveolar, justamente es donde se articulan las piezas dentarias. Ahí tenemos a la arcada dentaria superior. Luego tenemos a la arcada dentaria inferior, apófisis alveolar de este hueso mandíbula inferior. Y finalmente, y aunque el agujero mentoniano se encuentra ya más en la cara lateral. Otros separos anatómicos que encontramos en esta cara anterior es el agujero infraorbitario, por donde emergen justamente la arteria infraorbitaria y el nervio infraorbitario. Imaginariamente nosotros ya debemos estar pensando que en el cuerpo y lo que es apófisis piramidal encontramos una cavidad neumática de este hueso maxilar. Se llama el antro de Hitmoro o seno del maxilar. Otro separo anatómico en este mismo hueso tenemos a la fosa canina. Fíjense, otro detalle es la eminencia canina, debido nada más a la presencia de esta articulación del diente canino que ocupa su propio alveolo. Esta fosita, que es la fosita mirtiforme. Son reparos o detalles anatómicos que nosotros encontramos en la cara anterior de nuestro esqueleto facial. ¿Qué ocurre con la cara lateral?
estamos hablando de dos caras laterales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Nosotros imaginariamente vamos a ir trazando líneas paralelas en primera instancia, una línea oblicua que parte más o menos a la altura del mentón y termina en el ángulo superior del hueso malar. El otro parte desde el gonion y termina a la altura de lo que es la articulación temporomandibular. Otras dos líneas paralelas casi horizontales que están en relación con el arco cigomático y el otro en relación con el borde inferior de la mandíbula. Y de esa manera van a formar un espacio más o menos cuadrangular, pero alargado en sentido vertical. Los siguientes detalles anatómicos y de los huesos que van a formar, fíjense, encontramos justamente a la cara lateral de este hueso cigomático y con este orificio cigomático facial para que pase el nervio del mismo nombre. Posteriormente encontramos parte de apófisis piramidal del maxilar y el apófisis alveolar del mismo hueso, la arcada dentaria superior en las piezas más posteriores. Finalmente tenemos a la mandíbula inferior, primero la arcada dentaria, en sus dientes más posteriores, fíjense. Encontramos justamente cuerpo de esta mandíbula inferior, la llama mandibular con los siguientes detalles anatómicos. Acá tenemos apófisis coronoides, escotadura mandibular, el cuello del cóndilo y el cóndilo que se va a articular con la cavidad glenoidea del hueso temporal. De paso, acá aparece esta línea oblicua lateral para la inserción de los músculos de expresión facial. Encontramos entre la línea oblicua lateral y la línea oblicua medial, justamente detrás de la última pieza dentaria, va a constituir un trígono que se llama el trígono retromolar. Otro reparo anatómico que vamos a encontrar es el orificio mentoniano, por donde salen o emergen los vasos y nervios mentonianos. En la parte más posterior o posterior inferior de la llama mandibular encontramos una superficie rugosa que corresponde justamente a la inserción inferior del músculo macetero. Ya para terminar este esqueleto facial encontramos a la cara posterior inferior. ¿Por qué decimos posterior inferior? Porque este se proyecta hacia atrás y además mira hacia abajo. Esta cara es bastante amplia, como ustedes pueden verificar, y nosotros delimitamos por una línea imaginaria horizontal que pasa justamente a la altura de la articulación temporomandibular que va a formar su base. Y lateralmente dos líneas más o menos oblicuas o curvilíneas que convergen sobre el punto medio del borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Y de esa manera también tenemos un aspecto triangular, base superior y vértice inferior. Justamente partiendo desde la línea media, lo primero que vamos a encontrar es el borde posterior del hueso pómer, que además va a limitar justamente el orificio posterior de las fosas nasales. Encontramos a la espina nasal posterior, luego encontramos esta sutura que corresponde a la articulación de la lámina horizontal del hueso palatino. Encontramos esta sutura que corresponde a la articulación de apófisis palatina de este hueso maxilar superior y encontramos al agujero dentario anterior y finalmente a la apófisis alveolar, el espacio interdentario. Encontramos el espacio interdentario inferior, apófisis alveolar también de la mandíbula, para luego ya llegar a la cara postero interna de lo que es la mandíbula, donde justamente ha de presentar este reparo anatómico, que se conoce como las apófisis jenis, y en las mismas se van a insertar los músculos genigloso en las superiores y en las inferiores los músculos genioideos. Lateral a la línea media, en su parte más superior encontramos a las cuanas.
que no son nada más el orificio posterior de las fosas nasales, que están limitados medialmente por el borde posterior del hueso vomer, lateralmente por el borde posterior de la ala interna de apófisis pterigoides, por arriba por el cuerpo del esfenoides, por abajo por el borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino. Lateral a esto encontramos justamente entre las dos láminas o entre las dos alas que tiene apófisis pterigoides, se va a formar esta fosa, que es la fosa pterigoidea, y en la misma se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Lateral a ello encontramos un espacio más o menos triangular, justamente el que va a limitar por adentro y hacia abajo es el músculo pterigoideo medial, y hacia afuera la cara interna de la rama mandibular, y hacia arriba encontramos a la mayor del esfenoides, constituye esta fosa que se conoce como fosa infratemporal o la fosa cigomática. Su contenido de esta fosa son los músculos pterigoideos, la arteria maxilar y el nervio mandibular, que también será motivo de estudio en alguna oportunidad. ¿Qué más vamos a ver? Ya en su parte inferior justamente nos encontramos con la bóveda palatina. Esto es el paladar duro que nosotros conocemos. Acá está la cara inferior de la lámina horizontal del hueso palatino y acá vamos a tener la porción vertical del mismo hueso palatino. Encontramos a la cara inferior justamente de apófisis palatina del maxilar. Acá ya se difiere de esta lámina horizontal porque va a presentar una serie de surcos o crestas que constituyen el paladar duro. Más lateralmente tenemos a la apófisis alveolar y las piezas dentarias del maxilar superior. En lo que corresponde a la cara posteromedial de la mandíbula inferior, lo primero que vamos a encontrar es esta, la línea oblicua interna, que se conoce también como la cresta milohioidea. Acá justamente es donde se inserta el músculo milohioideo, además constituyendo el suelo de la boca. A partir de acá para abajo ya corresponde a la región cervical o región suprayoidea. Otro dato importante es que justamente en la rama mandibular, en su cara medial, encontramos este orificio seguido de conducto, que es el conducto dentario inferior, incluso limitado por una cresta sobresaliente que se conoce como la espina de Spix o língula, que es nada más un reparo anatómico para poder ubicar al nervio dentario inferior. Ya en la superficie aparece un canal justamente para alojar a la arteria del músculo milohioideo. Otro dato importante que va a ofrecer esta cara ya del cuerpo de la mandíbula es esta fosita, la fosita sublingual, que va a estar en relación con la glándula del mismo nombre. Y otro que se encuentra en la parte inferior, que es más amplio, que es la fosita de la glándula submaxilar. Acá tienen a la espina de Spix, justamente donde va a terminar el ligamento esfenomandibular. Si nosotros hemos podido describir todos los separos anatómicos de nuestro esqueleto facial, justamente acá vamos a ir mostrando los diferentes separos que muestra una imagen radiográfica. Esto es una anatomía ya comparada, por supuesto, con una persona viva. Vean ustedes en estas imágenes que vamos a ir trazando, justamente estamos mostrando al techo de las fosas nasales la lámina cribosa del etmoides. Posteriormente vamos a mostrar al tabique de las fosas nasales, fíjense, incluso la espina nasal anterior, como el tabique está ligeramente desviado al lado derecho en la parte media. Posteriormente encontramos al paladar duro, fíjense, esto es el techo de la boca que evidencia esta imagen. Acá el borde superior del peñasco, esto ya corresponde a la base del cráneo. Acá estamos mostrando al seno frontal, incluso aquí el tabique intersinusal. Luego tenemos
acá al seno del esfenoides y las celdas etmoidales que van a mostrar esta imagen justamente, y nosotros mostramos al seno del esfenoides. Acá la hendidura orbitaria superior, donde ya ustedes conocen los diferentes elementos anatómicos que atraviesan esta hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Acá está el borde orbitario, fíjense. En esta otra verificamos a las fosas nasales y la presencia de los cornetes, cornete superior, el cornete medio y cornete inferior. Como estos son láminas óseas que se incurvan sobre sí mismas, aquí aparecen los meatos, meato superior, meato medio y meato inferior. Acá estamos viendo justamente esta cavidad neumática que tiene el hueso maxilar, y justamente esta cavidad es un seno paranasal juntamente con el seno del esfenoides, el seno frontal y el seno del maxilar. En esta otra imagen que estamos observando se interpone, esto es el oído externo y la caja timpánica. En su parte ya más lateral incluso tenemos a las celdas mastoideas, lo mismo estará en el lado derecho. Este espacio que está pintado de color amarillo, esto es el espacio conocido como la fosa infratemporal o la fosa cigomática. Esta radiografía ya vista lateral, lo que nos está enseñando de las cosas que aprendimos del esqueleto de la cara. En primera instancia vamos a dibujar, todo esto es las fosas nasales que se proyecta hasta la faringe. Justamente tenemos a la rinofaringe, a la orofaringe y laringofaringe. En su parte anterior vamos a encontrar unos orificios que se conocen las narinas, seguido por un espacio ensanchado conocido como vestíbulo nasal. En su parte posterior encontraremos este orificio conocido como las coanas, que es nada más el límite posterior de las fosas nasales. Acá estamos viendo al seno frontal y justamente tiene aspecto triangular, base inferior y vértice superior. Acá encontramos al seno del esfenoides, justamente acá está la silla turca, las apófisis clinoides anterior, clinoides posterior, y justo acá está el seno del esfenoides. Acá está el seno del maxilar, que se va a dibujar, justamente es una cavidad neumática, el reborde de la órbita, y me preguntarán por qué la órbita aparece de color oscuro. Es que todo esto es fosas nasales, y lo que contiene fosas nasales justamente es aire, y por eso se marca también de ese color. Otra vez el borde superior del peñasco, las celdas mastoideas, el conducto auditivo externo. Acá, esta imagen que ustedes pueden verificar es una imagen más oscura, justamente corresponde a la desembocadura de la trompa de Eustaquio, y lo hace justamente a la pared lateral de la rinofaringe. Acá otra vez estamos marcando al paladar duro, incluso a la apófisis alveolar. Acá ya a la pared anterior de la boca, incluso aquí se evidencian las apófisis yenes. Otro dato importante en esta cara es justamente el trayecto del conducto dentario inferior, que está labrado en el espesor de la mandíbula inferior. Entonces, estas imágenes nos están orientando de lo que nosotros hemos aprendido con respecto al esqueleto de la cara. Bueno, en la parte inicial dijimos que el macizo facial se articula a través de 3 pilares a la base del cráneo. Esto es un cráneo o cara, un esqueleto de la cara que está sano, pero acá nosotros podemos ver con lesiones justamente a nivel del pilar medial, parte del pilar medial.
Otra fractura que compromete es el pilar lateral, mientras que acá es sano, y el pilar posterior. Y de paso encontramos una fractura que compromete a la cara anterior del esqueleto facial y una fractura que compromete a la cara superior del mismo esqueleto facial. Esta imagen justamente está afectando la lesión a la cara anterior del esqueleto facial, justamente fracturando a la apófisis alveolar del maxilar superior, incluso con luxación de piezas dentarias. Esta imagen igual va a afectar a la cara anterior del esqueleto facial, justamente con fracturas de los huesos propios de la nariz. Y esta lesión ya está afectando a la cara lateral del esqueleto facial. Este proceso infeccioso inflamatorio también afecta a la cara anterior del esqueleto facial, donde justamente encontramos a la cavidad neumática, que es el seno del maxilar. Esta fractura afecta a la cara lateral del esqueleto facial, pero no solamente a la cara lateral. Recuerden que la cara interna de la rama mandibular formará parte de la cara postero inferior. Y fíjense, esta fractura que afecta a la cara lateral y la cara postero inferior también puede en ocasiones lesionar el trayecto de este conducto, el conducto dentario inferior, y lesionar al nervio dentario inferior, a la arteria dentaria inferior. Acá también se marca este conducto dentario inferior. Esta lesión, esta fractura, afecta también a la cara anterior de la cara y de paso a la cara postero inferior. Esta imagen, en primera instancia, es un paciente que sufrió trauma, impacto contuso durante práctica deportiva, fútbol, un codazo que recibió en la cara, y fíjense cómo la cara está asimétrico y de paso presenta dolor e impotencia funcional. Entonces nosotros en servicio de urgencias sacamos una radiografía y verificamos una fractura que afecta a la cara lateral del esqueleto facial y la cara postero inferior. Y de paso hay una fractura más a nivel del cuerpo de la mandíbula inferior, compromiso también de la cara anterior. Entonces ahí está mostrando justamente a las dos fracturas. Este otro paciente que también la cara está desviado hacia el lado derecho, incluso la arcada dentaria bastante asimétrica, y en una radiografía, fíjense cómo afecta la rama mandibular. Por lo tanto, la fractura afecta a la cara lateral del macizo facial y además afecta a la cara postero inferior también de nuestro macizo facial. Es el punto de lesión. Estos traumas van a afectar a la cara anterior del macizo facial, aunque en la parte ósea no había compromiso, solamente más en las partes blandas. La importancia de haber aprendido el esqueleto de la cara es que justamente nosotros nos vamos a encontrar con tres tipos de fracturas. Justamente estamos hablando de fracturas LeFor 1, LeFor 2, LeFor 3. Esto ya para que ustedes aprendan con más detalles justamente en curso superior. Cuando decimos fracturas de LeFor es cuando la cara, es decir, el macizo facial, se divide en dos mitades. Fíjense, la fractura alcanza esta apófisis alveolar, incluso la apófisis palatina es una fractura horizontal. El LeFor 3 es una fractura en forma de un pirámide, es oblicuo, que se dirige y va a desprender lo que es el hueso cigomático de apófisis piramidal, incluso desprende a los huesos propios de la nariz, entonces tiene forma de un triángulo, mientras que las fracturas que incluso son incompatibles con la vida son las fracturas de LeFor 4. Es cuando justamente todo el macizo facial se desprende, fíjense, del cráneo
incluso hasta los pilares ahí son comprometidos, pilar mediales, pilares laterales, incluso el pilar horizontal. Con este tipo de fractura, me aseguro que las personas o los pacientes tienen muerte instantánea, en cuestión de minutos, incluso no alcanzan a los servicios de urgencia. Acá otro dato importante que nos enseña, fíjense, en esta imagen del lado derecho, donde se aprecia una fractura a nivel del cuello del cóndilo, por lo tanto, afecta a la cara lateral y de paso a la cara posterior inferior del macizo facial. En la imagen izquierda, donde evidenciamos también otra fractura a nivel del cuello del cóndilo, y la lesión afecta a la cara lateral del esqueleto facial y de paso a la cara posterior inferior del esqueleto facial. Entonces, estas imágenes, estas radiografías nos están enseñando en cuál de las caras del esqueleto facial se encuentra la lesión ósea como tal. Y con todo eso, pues hemos tratado de resumir el esqueleto de la cara o el esqueleto facial. Y muchas gracias por su atención.